Déjame presentarte una idea. Al principio parece sencilla, pero cuanto más te adentras en ella, más incómoda se vuelve. Yo la llamo la ilusión de estabilidad. Y la ilusión de estabilidad es esta creencia de que solo porque algo parece tranquilo en la superficie debe ser realmente estable por dentro. Pero lo que en realidad pasa es esto: la mayoría de los sistemas no colapsan cuando están caóticos. Colapsan cuando parecen perfectamente normales, cuando todo parece estar bien, cuando la gente sigue con su vida, cuando las instituciones están funcionando, es cuando el colapso es más probable. Y lo que quiero argumentar hoy, lo que quiero explicarte con calma, es que Estados Unidos ahora mismo no es un sistema estable, es frágil y está mucho más cerca de un punto de quiebre de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Ahora, cuando digo guerra civil, sé lo que estás pensando. Te imaginas tanques, te imaginas soldados, te imaginas algo dramático y obvio, pero no es de eso de lo que hablo. Lo que quiero describir es algo mucho más peligroso porque es mucho más invisible. Es estructural, es lento y ya está pasando. Déjame darte una analogía. Piensa en un lago congelado en invierno. Estás parado al borde mirándolo. La gente camina sobre él. Los niños patinan. Alguien ha hecho una fogata en medio. Todo parece sólido. Todo parece seguro. Pero debajo de esa superficie el hielo se está adelgazando, se están formando grietas que no puedes ver desde donde estás. La presión está aumentando de formas que son completamente invisibles. Y aquí está lo que pasa con el hielo. No te avisa, no se va poniendo más blando poco a poco. Un momento estás totalmente seguro, al siguiente todo se rompe de golpe. Así es como colapsan las sociedades, no de manera lenta y gradual, sino de repente, después de un largo periodo invisible de presión oculta. Ahora, para entender por qué Estados Unidos está en este punto, necesitas entender algo sobre cómo están realmente estructuradas las sociedades. Porque la mayoría de la gente piensa que la sociedad no es un sistema único, un solo país, un solo gobierno, un solo conjunto de reglas, pero así no es como funciona. Nunca formas parte de un solo sistema. Formas parte de muchos sistemas al mismo tiempo. Eres parte de tu familia, tu trabajo, tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu país. Y dentro de cada uno de estos sistemas se están jugando partidas. Competencias por estatus, por poder, por reconocimiento, por recursos, y la mayoría de las veces estos juegos son totalmente invisibles para ti. Ni siquiera sabes que te están manipulando, pero ellos moldean cada decisión que tomas. Ahora, echemos un vistazo a Estados Unidos. A simple vista, el juego parece muy sencillo. Tienes a los demócratas, a los republicanos, elecciones cada pocos años, debates, leyes que se aprueban o se bloquean. Parece un sistema político normal y que funciona, pero eso es solo la superficie. Lo que pasa por debajo es un juego completamente distinto, y ese juego no tiene nada que ver con las políticas. No se trata de salud, inmigración, ni nada de eso. Los impuestos. Se trata de poder, se trata de control. Se trata de quién tiene la autoridad para definir las reglas del juego. Y aquí es donde está el peligro. Ambos lados realmente creen que son los buenos. Los demócratas creen que están defendiendo la democracia, protegiendo las instituciones, preservando una cierta visión de lo que debería ser Estados Unidos. Los republicanos creen que están defendiendo la libertad, resistiéndose a un sistema que se ha vuelto corrupto y desconectado de la gente común. Ambos lados creen que el otro es una amenaza existencial. Y cuando ambos lados en un conflicto creen que el otro representa la destrucción total, negociar se vuelve psicológicamente imposible. No puedes llegar a un acuerdo con lo que ves como el mal. Y cuando negociar se vuelve imposible, la escalada es inevitable. Entonces, ¿por qué el odio es tan intenso ahora? ¿Por qué parece que la gente no solo está en desacuerdo sobre política, sino que realmente se desprecia como personas? La razón es que lo que está en juego ha cambiado. Ya no se trata de ganar una discusión o conseguir lo que prefieres. La política fue aprobada. Se trata de sobrevivir.
Si el otro lado toma el poder, ambos realmente creen que quedarán fuera para siempre, que el sistema se usará en su contra, que no hay vuelta atrás. Y cuando la gente piensa que no tiene nada que perder, empieza a actuar de maneras que hace apenas una década habrían parecido totalmente impensables. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Esto es solo una capa más del conflicto. Hay una capa más profunda debajo y esta es mucho más estructural. Los expertos que estudian cómo las civilizaciones colapsan y eso se llama sobreproducción de élites. La idea es bastante sencilla y elegante. En cualquier sociedad, en cualquier momento, hay un número limitado de puestos en la cima, un número limitado de asientos de poder, un número limitado de lugares en la clase élite. Pero con el tiempo, a medida que las sociedades crecen y se desarrollan, más y más personas alcanzan el nivel de educación, ambición y capacidad para competir por esos puestos. Más gente quiere entrar, más gente siente que merece un lugar en la mesa, pero el número de los puestos no crecen al mismo ritmo. ¿Y qué pasa? Surge la competencia, una competencia intensa y luego el conflicto y después la fragmentación. Eso es exactamente lo que está pasando ahora en América. Hay demasiada gente que cree que merece el poder. Demasiadas facciones, demasiados grupos que están educados, conectados, con recursos y con hambre de poder. Y en lugar de cooperar, se están destrozando entre ellos. Forman alianzas y las rompen. Están usando las instituciones como armas. Están manipulando los medios. El sistema legal, el sistema financiero como herramientas en su guerra entre ellos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente alarmantes. Porque cuando las élites compiten, no se enfrentan directamente. Reclutan, movilizan, toman a gente común y la convierten en soldados de su conflicto. Amplifican divisiones que ya existen. Crean identidades. Transforman desacuerdos abstractos en lealtades tribales viscerales. Te hacen sentir que esta es tu pelea, y en cierto sentido lo es, pero empezó en otro lugar. Empezó desde arriba. Si te das un paso atrás y miras la estructura de este conflicto, puedes ver cómo empiezan a formarse dos bandos principales. Por un lado está lo que podrías llamar el establishment institucional, gente cuyo poder viene de estructuras tradicionales. Finanzas, medios de comunicación tradicionales, burocracias gubernamentales, instituciones internacionales. Su objetivo es mantener el orden vigente porque ese orden es lo que les da poder. Por el otro lado, tienes a un insurgente. Clase, gente cuyo poder viene de sistemas más nuevos, plataformas tecnológicas, medios alternativos, redes descentralizadas, movilización popular directa. Su objetivo es romper y reemplazar el orden existente porque esa es la única forma en que pueden ganar. Y ambos grupos están totalmente convencidos de que tienen razón. Los dos creen que están salvando al país, pero lo que en realidad están haciendo es tirar del sistema en direcciones opuestas al mismo tiempo. Y todo sistema tiene un punto en el que ya no puede aguantar esa tensión. Ahora, aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende sobre la guerra civil. La guerra civil no empieza con disparos, empieza con algo mucho más silencioso. Empieza con el colapso de la legitimidad, cuando la gente deja de creer que el sistema es justo, cuando dejan de confiar en que las reglas se aplican por igual a todos, cuando dejan de aceptar que los resultados del proceso son válidos, dejan de seguir esas reglas, empiezan a hacer las suyas propias. Y una vez que eso pasa, ya no tienes un solo país, tienes sistemas en competencia que existen dentro de las mismas fronteras. Mira a tu alrededor y ya puedes ver esto. Estados diferentes que funcionan con reglas completamente distintas, no solo en políticas, sino en cuestiones fundamentales de autoridad y jurisdicción. Comunidades distintas que confían en fuentes de información totalmente diferentes, viviendo en realidades que no se solapan en nada. Grupos distintos preparándose para futuros que casi no tienen nada en común. Es como si ya hubiera varias Américas coexistiendo en el mismo lugar. El espacio geográfico y el tejido conectivo entre ellos se está haciendo más delgado cada año
Y luego está la dimensión económica, porque todo lo que acabamos de describir no está pasando de forma aislada. Está ocurriendo en medio de una enorme presión económica. La misma competencia entre élites que está destrozando el sistema político también se da dentro de la economía. Diferentes industrias compitiendo por el favor del gobierno. Sectores distintos tratando de asegurar ventajas. Intereses financieros diversos intentando influir. Regulación en su dirección. Y en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, el gobierno no puede satisfacer a todos. Tiene que elegir. Y a quien no elige, no solo pierde dinero, pierde prestigio, pierde acceso, pierde su lugar en la jerarquía. Así que el conflicto económico se vuelve conflicto político. El conflicto político se vuelve conflicto social. Y el conflicto social alimenta la ansiedad económica. Es un círculo vicioso y cada vez que se repite se hace más fuerte. Junta todo esto la ilusión de la superficie. Tranquilos, la profunda polarización de la población, la competencia entre la élite que fragmenta a la clase gobernante, el colapso de la legitimidad institucional, las presiones económicas que se concentran y desestabilizan. Lo que estás viendo es un sistema bajo una tensión extraordinaria. Un sistema que desde afuera parece funcionar, pero que opera con casi ningún margen de error. Y la parte más peligrosa de todo esto es que la mayoría de la gente no lo ve porque aún parece normal. Todavía hay elecciones, las tiendas siguen abiertas, la gente sigue yendo a trabajar, los tribunales siguen funcionando, los aviones siguen volando. Todo parece estar en orden, pero ese es justo el punto. Esa es la ilusión. El colapso no se anuncia. Espera hasta que estés completamente convencido de que todo está bien. Entonces, ¿cuáles son los posibles futuros desde aquí? Hay algunos. Una posibilidad es que el sistema encuentre la manera de estabilizarse, que las facciones en competencia de alguna forma logren llegar a un acuerdo, que surjan nuevas normas, que se desarrollen nuevas formas de compartir el poder y la presión se va soltando poco a poco, no toda de golpe. Pero para eso hace falta algo que ahora mismo casi no existe. Hace falta confianza, no estar de acuerdo, ni siquiera caerse bien. Solo un mínimo de confianza básica para compartir un sistema. Y esa confianza se ha destruido sistemáticamente durante décadas. Otra posibilidad es que la escalada siga subiendo, que cada elección sea más peleada, que cada crisis divida más, que los bandos se endurezcan aún más, que las instituciones se vuelvan más evidentes. Armado y eventualmente llegas a un punto de quiebre. Pasa algo. No tiene que ser algo enorme, un resultado discutido, un shock financiero, una decisión que una de las partes ve como la traición definitiva, algo que cruza la última línea invisible. Y cuando eso pasa, todo lo que se ha estado acumulando bajo la superficie sale de golpe. Así es como se ve un punto de quiebre. No es una explosión que todos puedan prever. Es una ruptura repentina de algo que parecía sólido. Y eso es a lo que me refiero cuando digo, habla de guerra civil. No necesariamente un conflicto militar tradicional, algo más complejo y en muchos sentidos más destructivo. Una fractura de la realidad compartida, un colapso de la autoridad unificada, una situación donde diferentes grupos dentro del mismo país actúan bajo reglas distintas, leales a sistemas diferentes y que reconocen distintas fuentes de legitimidad. Un país que técnicamente sigue siendo uno, pero que en la práctica se está desmoronando. Cuando digo que América está a punto de esto, no estoy diciendo que pase la próxima semana. Estoy diciendo que las condiciones ya están dadas. La estructura está ahí. Las presiones están ahí. La chispa está ahí y ha estado más tiempo del que la mayoría se imagina. Por eso, entender estas dinámicas no es solo un ejercicio intelectual. Es realmente importante porque si solo miras la superficie, si solo lees las noticias, ves los debates y sigues el drama,
te vas a perder lo que realmente está pasando. Vas a seguir pensando que es solo política de siempre hasta que llegue el momento en que no lo sea. Y para entonces, llegados a ese punto, ya no tienes cómo cambiar nada. La verdadera pregunta, la que realmente importa, es esta. ¿Estamos ante un sistema con un estrés temporal que se va a resolver solo o estamos frente a un sistema estructuralmente debilitado que ya está llegando a su límite? Porque esas dos situaciones requieren respuestas totalmente diferentes. Y confundir una con otra es justo como terminas parado sobre un hielo que ya se está quebrando, preguntándote cómo pasó tan rápido. Vamos a profundizar más. La próxima vez entraremos en los mecanismos específicos, pero empieza con esto. Empieza a mirar más allá de la superficie. Empieza a preguntarte no solo qué está pasando, sino por qué la estructura que hay debajo se ve así. Una vez que entrenas tu ojo para verlo, ya no puedes dejar de verlo.